Bueno, en este video vamos a ver lo que corresponde al análisis de capacidad institucional o análisis interno. Recordemos que en este video solo vamos a identificar los factores de estructura y talento humano. En otro video está toda la información de los demás factores, pero digamos que para simplificarlo en términos académicos, pues solamente tendremos en cuenta estos dos. Esta primera hoja, que es de información básica, realmente es como por hacer una recopilación de información muy relacionada más bien relacionada a lo que es el análisis externo, no tanto del interno, pero pues nos sirve al menos para que tengamos un checklist de lo que tenemos que encontrar. Aquí está toda la información necesaria. Lo que está en amarillo es información que no, para el caso pues académico, no se va a utilizar. En términos generales, pues la información que tendríamos sería, cosas básicas como el plan de desarrollo. Bueno, este también es otro que no es tan necesario. Si lo encuentran, pues puede ser útil, pero no es tan necesario. Ahora, estos actos administrativos, pues son claves, lo hemos visto ya. Acto administrativo, estructura, planta, escala y manual de funciones. Bueno, estos son otros que no se requieren, y modelo operativo por procesos o manual de procesos, de procedimientos u operaciones. En este caso particular, pues digamos que no, si tengo uno no necesito el otro, porque lo que realmente necesitaremos para este análisis son los procesos. En cuanto a cargas, sí necesitaríamos los procedimientos, pero pues ambos están en cualquiera de los dos documentos. Aquí digamos que se hace con base en lo que hicimos en el análisis externo. Entonces establecemos cuál es el número de habitantes, cuál es su actividad económica o vocación del municipio, la población víctima del municipio. Esto obviamente genera variaciones, por ejemplo, en términos de estructura, si tenemos víctimas o no. Si el municipio tiene comunidades indígenas, ver si la estructura tiene alguna función relacionada con esto. La comisaría de familia, recordemos que toda alcaldía municipal tiene que tener al menos una comisaría, pero identificar si hay más de una, y también si en la actualidad está como dependencia o solamente como empleo. ¿Esto qué significa? Que si está como solamente empleo, tengo que volverlo dependencia, porque en el caso de comisaría de familia debe estar formalizado dentro de la estructura. Lo mismo aplica para la UMATA, que se entiende como una dependencia encargada de temas ambientales o temas agroindustriales o cosas por el estilo. Digamos que es como la intención de esta UMATA, que también es obligatoria normativamente. Esto es también para identificar cambios de estructura que sean necesarios. Bueno, ahora sí vamos con lo que nos corresponde. Entonces, como vemos aquí en la información de consolidado, tenemos la calificación que tendría cada una de estas factores, bien sea estructura o talento humano. Entonces, de manera general, el documento tiene estos elementos. Bueno, los elementos que vamos a evaluar. La descripción, donde se hace como una pregunta que es como guía para poder evaluar este elemento. La justificación, o sea, se explica por qué es importante este elemento o cuáles son las características que debe tener para que esté de manera correcta y no tenga debilidad. Aquí tenemos algo adicional a lo que estaba en otro video, y es que este tiene fuentes de información o sugerencias de fuentes de información, porque puede encontrarse alguna otra. Y bueno, esta sería la parte del elemento como tal. Esto no habría que cambiarlo, esto ya estaría fijo. Ahora, todo lo que está de blanco, incluyendo la calificación de punto crítico, que está, bueno, este sí está en azul, hay que editarlo. Entonces, calificación de punto crítico, yo tengo que establecer un número del 1 al 5. Esto con base en qué lo hago. De manera subjetiva, sí, en este caso sí es más como de a qué le queremos dar mayor importancia según lo que hemos identificado en cuanto a las características de la organización. Pues podemos establecer si tiene un valor mayor o menor dentro de nuestro análisis. Entonces, dependiendo del valor que coloquemos en la calificación del punto crítico y la debilidad que establezcamos cuando ya resolvamos la pregunta que está acá,
Entonces se nos va a dar aquí el valor de la debilidad. Entonces si decimos por ejemplo que el valor del punto crítico es de 3, y establecemos que en la debilidad es de 1, entonces nos dice que es bajo, pero decimos que es 2, y ya se vuelve medio. Si aquí se mantiene medio, si le ponemos 5 se queda en medio. Entonces como no leemos una calificación de punto crítico lo suficientemente alta, ni siquiera nos alcanzó para que fuese debilidad alta. Si le damos mayor valor, ahí sí, digamos, le dimos un valor más de 4, ya se nos vuelve debilidad alta. Esto al final lo va a promediar y bueno, suponiendo que todas queden en alto, la debilidad va a quedar en alto y eso se va a ver reflejado en el consolidado. Listo, eso es como los grandes rasgos cómo funciona la matriz. Ahora voy a explicar así a grandes rasgos cada uno de los elementos, aunque con la redacción que está acá y las notas que yo dejo pues van a servir mucho para que lo entiendan. Entonces, en primer lugar, el tema de evaluación de las funciones. Entonces hay que identificar o hay que responder a esta pregunta. Entonces, ¿existen funciones asignadas a algunas dependencias que sobrepasan su capacidad operativa? Entonces puede haber una función en específico que sobrepase, que genere, que sea más allá de lo que la dependencia puede en sí misma realizar. Entonces aquí les dejo un ejemplo de algo que podríamos haber identificado en un municipio. Entonces decimos que la Secretaría de Planeación no solo formula y ejecuta proyectos de infraestructura, sino que adicionalmente se le tiene temas de ordenamiento territorial que sí hacen parte de Secretaría de Planeación, pero también tiene medio ambiente y vivienda, cosas que no deberían ser de planeación, sino deberían tener una dependencia específica que se encargue de hacer esto. Por lo menos del tema de medio ambiente. Vivienda sí podríamos asignarlo a otra dependencia, pero medio ambiente sí debe existir una dependencia que lo haga, que generalmente se lo terminan asignando a la UMATA. Listo, entonces aquí en esta parte, bueno, si se fijan acá hay unos números que generan como una especie de nota que estaría acá. Esto es más para profundizar, para explicar un poquito de qué trata cada uno de estos, pero ya lo vamos a explicar. Entonces, la descripción de la debilidad, yo tengo que describir cómo es débil según la pregunta y la justificación del punto crítico, que es lo que colocamos aquí de ejemplo. La evidencia que viene siendo la fuente donde yo obtuve esta información, o sea, esto que estoy diciendo acá, ¿de dónde salió? Entonces salió el acuerdo tal de estructura administrativa, el enlace de donde salió ese acuerdo y la página del acuerdo de donde salió, ¿sí? Esto con la intención de poder pues identificar la fuente, ¿sí? No decir que es que yo estoy inventando cosas, sino que yo efectivamente tengo una fuente donde obtuve la información. Tipo de afectación, entonces ¿qué efectos tiene esta debilidad sobre mi organización? Entonces aquí tenemos que entre los efectos está aquí retrasan la formulación y ejecución de proyectos estratégicos. ¿Esto a qué se debe? A que el secretario o secretaria de planeación está dedicando mucho tiempo a cosas que no le corresponden y está dejando atrás cosas que son claves. Entonces se supone que la Secretaría de Planeación tiene que encargarse de hacer esa formulación, ¿sí? O de aportar más bien, que cada dependencia hará sus formulaciones de proyectos, pero Secretaría de Planeación como responsable tendrá que fortalecer esa formulación, o por lo menos revisar y hacer ajustes, y dejar ajustes. Entonces, en ese sentido, si se dedica a otras cosas, pues va a dejar atrás cosas claves como esto. Bueno, entonces, cuando hablamos de especialización, para dejarlo claro, cuando hablamos de especialización, se espera que las dependencias estén organizadas según un tema, como vemos aquí, un tipo, un tema. Entonces, si yo le asigno casos, por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Social, que le asignamos cosas como educación, salud y todos los temas sociales, queda demasiado cargada porque queda con muchos temas al tiempo. Entonces no solamente no va a poderse dedicar a todo, sino que además de dónde sacamos a un profesional que sepa tanto. Entonces eso es una cuestión que hay que también tener en consideración. No voy a seguir con los ejemplos, la idea es que los revisen ya en la matriz, sino que voy a pasar como unas explicaciones generales de cada uno de estos
para simplemente poder avanzar y que el video no quede tan largo. Complementariedad, entonces estamos hablando en este caso de dependencias que de pronto trabajen aisladas. ¿Eso qué significa? Que deben trabajar se espera que las dependencias coordinen. Entonces, si yo tengo una dependencia que no trabaja concatenada con otra, pues vamos a tener dificultades. Entonces, por ejemplo, bueno, creo que si nos toca ir un poquito al ejemplo. Entonces decimos que Secretaría de Desarrollo Económico y Planeación se encargan de impulsar proyectos productivos. Entonces, la idea es que se supone, que se espera que Desarrollo Económico, con base en información y estadísticas que debería tener planeación, tomar decisiones respecto, o tomarlo de insumo más bien para la formulación de proyectos. Pero si lo hace Secretaría de Desarrollo Económico sin tener en cuenta planeación, y planeación tampoco dice nada, terminan ambos de pronto haciendo acciones que se crucen entre ellos, y eso no es la idea. La idea es que puedan trabajar de manera conjunta. Esto es difícil de identificar en el acuerdo de estructura, y por eso les sugiero el plan de desarrollo. Bueno, en cuanto a responsabilidad, entonces aquí estamos hablando más que todo de asumir funciones críticas, ¿vale? Aquí digamos que en diferencia con la evaluación de funciones, que aquí estábamos diciendo más que sobrepasaran su capacidad operativa, o sea que la función que tiene demasiadas funciones como que van más allá de lo que puede hacer. Aquí estamos diciendo que la responsabilidad es demasiado alta. Entonces, puede que se repitan, aclaro. Aquí se puede que se repitan casos. Entonces, podemos repetir con el ejemplo de ahorita. Secretaría de Desarrollo Social. Pues Secretaría de Desarrollo Social tiene cuestiones que son, de pronto tiene varios temas, pero no solamente tiene varios temas, sino que estamos hablando de temas muy gruesos. Porque si le dejamos educación y salud al mismo tiempo, eso va a generar un grosor en la responsabilidad tan alto que va a evitar como tal que se pueda cumplir con las funciones de manera adecuada, ¿sí? Entonces aquí es más eso, ¿qué tan crítica es? Porque bueno, podemos tener una Secretaría de Desarrollo Social que tenga lo de salud y le adicionamos adulto mayor. Bueno, sí, es verdad, es una debilidad porque estamos hablando de dos temas, pero pues son temas que medianamente pueden alcanzar a relacionarse un poco. Pero si ya estamos hablando de salud y educación, ya son temas ambos críticos, o sea, muy muy grandes, y pues ya la responsabilidad es demasiado alta. Bueno, plan de desarrollo. Aquí simplemente es comparar el plan de desarrollo que tiene el municipio con la estructura. Esto con la intención de identificar qué de pronto pueda yo proponer en estructura. Aquí también se tiene en cuenta, además del plan de desarrollo, la normatividad vigente y las políticas públicas, porque estas tres cosas deben impactar en la modificación o en la propuesta de estructura. Entonces aquí es un poco grueso y es donde yo siempre les recomiendo hacer uso de la IA, que pues pueda analizar documentos muy extensos de forma mucho más rápida. Entonces recomendación por ese lado, utilizar la IA. Bueno, y coherencia. Entonces aquí la intención es que la estructura, bueno, la pregunta que tenemos que nos permite responder a esto es: ¿la estructura organizacional facilita la toma de decisiones efectiva y la asignación de responsabilidades? Entonces nos dice que la estructura no debe tener demasiados niveles jerárquicos. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo yo tengo una secretaría, una subsecretaría, una dirección, ¿sí? Y todas son en orden, ¿sí? De jerárquico. Secretaría está por encima de la subsecretaría, subsecretaría por encima de la dirección. Esto puede ser así, puede haber una entidad así, sí puede. Pero cuando hablamos de municipios que no son muy grandes, no tendría mucho sentido. Ahora, no es que haya una norma, no es que haya una especificidad que digas que si el municipio tiene tantos empleados tiene que tener tantas dependencias. No, eso no está. Pero pues si ya vemos, por ejemplo, en casos como si veo una dirección que solamente tiene al director o la directora, pues ya sabemos que no es una dependencia que debería existir. Entonces simplemente hay que tener la claridad que la intención de tener niveles de gobierno, o en este caso como le ponemos niveles jerárquicos, es que haya suficiente
digamos que se desligue un poquito de responsabilidad sobre la secretaría, para que otros también le ayuden digamos que a nivelar esa responsabilidad. Pero esto solo aplica cuando son cosas muy grandes. Por ejemplo, Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno tiene toda la parte de orden público, pero también tiene toda la parte de eh, protección del tema de espacio público, los temas urbanos, y también tiene temas de protección de la violencia de género y todas estas cosas. Entonces, si lo pensamos desde esa perspectiva, pues es bastante responsabilidad, pero sí es el mismo tema, ¿sí? O es un tema muy similar que es simplemente seguridad ciudadana y convivencia ciudadana, ¿sí? Se relacionan mucho. Entonces, ¿qué se puede hacer para nivelarlo? Pues ahí creamos comisaría de familia, inspección de policía, y esos digamos que ya son muy comunes en los municipios, realmente, pero son dependencias o digamos que se puede llamar incluso subsecretarías que hacen parte como tal de la Secretaría de Gobierno. Entonces, hay casos en los que sí vale la pena, pero habrá otros donde no es tan necesario tener tantos niveles jerárquicos. ¿Dónde puede pasar esto de manera negativa? Secretaría de Hacienda. Tener direcciones o subsecretarías para cada de pronto subproceso que tenga Hacienda. Entonces, lo que es rentas, lo que es presupuesto, lo que es tesorería, y hacer como subsecretarías. Eso, por ejemplo, no es buena idea. A menos que, bueno, sea muy grande la alcaldía. Pero pues repito, si es una alcaldía con un director y un máximo una secretaria, no tendría sentido. Entonces, por ese lado, sería otra debilidad. Talento humano, que otro que es bastante grueso. Entonces tenemos el tema de cargas de trabajo. Aquí la intención es saber si estamos por encima, o sea, que la carga laboral está por encima de los funcionarios de planta que tenemos en este momento vinculados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo contratistas, ellos o sea, digamos que se vinculan con la intención de bajar carga de trabajo, sí, pero los contratistas no eliminan la carga de trabajo, simplemente digamos que la esconden temporalmente. Entonces, si yo tengo contratistas trabajando de manera, digamos que de cumplir horario, con subordinación y todo esto, en estos casos particulares, pues sabemos que es cuestión de sobrecarga. Hay sobrecarga. Los empleados de planta no están en condiciones de cumplir con las funciones, y eso ya demuestra sobrecarga. Entonces, sería una de las debilidades. En cuanto al ingreso de empleados, aquí la intención es poder ver, digamos que la calidad del capital humano. En teoría, se supone que si se entra alguien por méritos porque era el mejor. Entonces, si yo tengo, y aquí les dejo unos ejemplos para que los tengan de base, pero si yo tengo un porcentaje de mi planta, digamos de 100 empleados, yo tengo que 10 entraron por concurso y los otros 90 entraron en provisionalidad, pues tengo una habilidad del 90% porque es que no entraron por mérito. No tengo lo mejor de mi capital humano posible en ese 90%. Bueno, en cuanto a la distribución de la planta de personal, esa es otra debilidad que podemos identificar y que también puede generarnos propuestas. Por ejemplo, podemos reubicar empleos según las necesidades de las carreras, pero también las necesidades como tal de la parte misional. Se espera, o en teoría también, se espera que el 70% de la planta de personal se encargue directamente de las funciones misionales, no de lo estratégico, no de la evaluación, no lo de apoyo, sino 70% dedicado exclusivamente a lo misional. Entonces, aquí también de pronto aquí hay un poquito más de reto, porque tenemos que identificar, por ejemplo, dónde están ubicados. Entonces la mejor forma es como les mostraba por acá con la matriz de talento humano. Esta matriz de talento humano lo que nos dice es los empleos que tenemos, las personas que están en ese empleo vinculadas, en qué dependencia están ubicadas, si están en encargo, si están en provisionalidad, si están de carrera. Bueno, no todas las entidades tienen esa matriz de talento humano publicada, pero pues es digamos que la mejor fuente para poder establecer este pedazo. En cuanto al tipo de planta, entonces recordemos que la planta global estructural
es lo que nos permite a nosotros establecer si hay debilidad en esto. Entonces, si hay planta global, vamos bien. Si estamos en planta estructural, vamos mal. Aunque recordemos que el despacho del alcalde es estructural, solamente el despacho. El resto de la planta, el que hace parte de las demás dependencias, sí sería global. Ahora, ¿qué es la diferencia? Estructural, estamos hablando de una planta en la que yo no puedo mover a los empleos, no los puedo mover de una dependencia a otra, a menos que yo traslade un empleo de una dependencia a la otra. Ahora, si hablamos de planta global, yo reubico una a la otra, ¿sí? De una dependencia a otra, pero con la simple notificación, usted hágame el favor y se va para allá. Entonces, la intención de este análisis es poder establecer si en la actualidad tenemos una planta global o no. Si tenemos planta estructural, pues ya tenemos un problema, porque pues, nos va a representar a nosotros una planta sin movilidad. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo reviso? Lo primero que miramos es el decreto de planta. Miramos si el decreto de planta establece de forma legal, como les dejo aquí, que existe planta global, ¿sí? El decreto de planta debe establecer que efectivamente es una planta global, pero también hay que hacer una verificación técnica con el manual de funciones. Yo tengo que hacer una verificación en la que yo establezca si eso cumple o no cumple con digamos que las nociones técnicas que debe tener una manual para establecer que es global. Entonces, ¿cómo lo sé? Dentro de la identificación de los empleos o de los cargos, tenemos generalmente la dependencia y el jefe inmediato. Entonces, en una planta estructural, en ese pedacito del manual, colocaríamos, por ejemplo, dependencia, Secretaría de Gobierno y jefe inmediato, bueno, Secretario de Gobierno. Pero cuando hablamos de planta global, ya no se habla de dependencias específicas, sino que en la identificación del empleo se establece un parámetro general, o sea, dependencia donde se ubique el empleo, o sea, donde esté, ¿sí? Ya dependerá del perfil, ya que eso lo veremos en otro video. Y la parte de jefe inmediato, pues quien ejerza la supervisión directa, generalmente se redacta así. Eso con la intención de establecer que ese empleo es global, ¿vale? ¿Hay empleos estructurales? Sí, aparte del despacho del alcalde, sí. Por ejemplo, tesorero general y, por ejemplo, comisario de familia, que son empleos que, pues, por su misma denominación, su naturaleza los obliga a ser estructurales. Entonces, comisario de familia tiene que estar en Secretaría de Gobierno y tesorero, pues, tiene que estar en Secretaría de Hacienda. Entonces, por su naturaleza, son empleos estructurales. Bueno, criterios del manual de funciones. Aquí simplemente vamos a revisar si cumple o no cumple con el verbo objeto condición. Esto se confirmará cuando ya hagamos la parte o la entrega de manual de funciones, pero en esta partecita lo único que vamos a revisar es que las funciones dentro del manual cumplan con estas tres condiciones. Bueno, la escala salarial. Entonces aquí establecemos cuáles son los grados que se tienen asignados. Realmente no es que haya mucho que ver, digamos que en estas dos de escala salarial, mucho que revisar, más que de forma. Entonces, por ejemplo, aquí es un término de forma, pero digamos que es más legal, en el que vamos a revisar el decreto límite salarial del gobierno nacional, donde dice cuánto es el máximo que puede ganar un técnico, un asistencial o un profesional. Ese es el máximo. Si nosotros superamos ese máximo, entonces tenemos una debilidad. Hoy día es muy poco común encontrar esto realmente. Ya no es que suceda mucho que se encuentre uno con escalas que superen este límite, pero puede encontrarse uno con ese caso y uno tendría ya que indagar, bueno, ¿por qué está superándolo? ¿Fue un error? ¿Fue algo, realmente una ilegalidad? ¿O tal vez superaba el límite desde antes de que se establecieran los límites salariales por allá en el 2000? Entonces, por eso digo, no es muy común porque ya fue hace muchos años, pero si sucede, pues tendríamos que hacer una profundización. Lo importante simplemente hasta acá es identificarlo si supera o no supera.
Aquí en esta parte de grados, pues simplemente es ver que los grados coincidan o tengan coherencia en lógica de responsabilidad, requisitos, salario. Entonces, si el grado 1 gana 1.000.000, el grado 2 gana 1.200.000, pues está bien. Pero si el grado 1 gana 1.000.000 y el grado 2 gana 1.000.000 también, pues ambos son grado 1. Realmente no es como que los dos deberían existir. ¿Vale? Entonces, esta es una revisión que lo vimos un poco cuando estudiamos lo de generalidades de un rediseño, pero la intención es poder identificar en términos de forma si la escala salarial está bien organizada o no. En cuanto a brechas salariales, realmente digamos que no hay unas brechas establecidas como que entre un salario y el otro tiene que haber una brecha específica, no. Aquí lo que se espera es que no haya desigualdad en términos de salarios. Entonces, por ejemplo, lo que colocamos acá, que entre el profesional grado 1 y el grado 2 solamente hay una diferencia de 20.000 pesos. Pues sí, gana más, pero la diferencia no es lo suficientemente significativa para que valga la pena tener ese grado como grado 2. Entonces, lo que se recomienda en este caso particular es generar una brecha más clara, o simplemente, en este caso, que realmente es lo ideal para que no se le devuelva un gasto extra al municipio, es que se le adicione 20.000 pesos al grado 1, que se supone gana 20.000 pesos menos, para que ambos grados ganen lo mismo, porque recordemos que pues bajar el salario es ilegal, entonces no podemos que el 2 gane lo mismo que el 1, sino tenemos que acercar el 1 al 2. Eso con la intención simplemente de equilibrar, pero ojo, porque no solamente le cambié el salario, también tengo que cambiar las responsabilidades y los requisitos. Entonces, en el manual de funciones, si los grado 1 y grado 2 tenían requisitos diferentes, al unificarlos tengo que dejarlos a todos los empleos con los mismos requisitos del grado 2. Esto demuestra pues la integralidad que tiene todos los entregables. Si yo modifico una escala, eso me cambia planta. ¿Sí? Si yo cambio el grado, me cambia también manual. Entonces, de alguna manera todo se interconecta y eso afecta, digamos que la coherencia del documento. Si yo cambio uno y otro no, pues pierde coherencia. Y por último, el tema de teletrabajo. Simplemente es más como identificar si existe como esos esquemas de flexibilidad en temas de teletrabajo, si el municipio ha trabajado en algo al respecto, porque pues claro que esto puede llegar a tanto a beneficiar a la entidad como a afectarla. Entonces, en términos, por ejemplo, de cargas laborales puede afectar, porque si tenemos gente en teletrabajo que de pronto no se requiere en teletrabajo, eso puede afectar la productividad de la entidad. O por el contrario, puede que sea más productivo tener a alguien en teletrabajo que hacerlo ir hasta la entidad. Entonces, si lo tenemos en la entidad, pues va a generar de pronto retrasos, o tal vez simplemente va a generar costos adicionales en términos de espacio, recursos físicos y demás, que podrían estarse no gastando. Entonces depende de muchos casos y variables, pero eso también nos puede ayudar a identificar de pronto sobrecargas o distribuciones de carga que no hayamos notado cuando hicimos las cargas laborales. Pero bueno, ya con eso pues sería todo. Recuerden que la idea es que se estudie muy bien la matriz para que identifiquen todo lo que se debe hacer. Entonces todo debe diligenciarse. Los ejemplos son solamente con la intención de que les sirva de como para tener una base, pero eso no significa que me van a dejar la misma información. Cada municipio será diferente, cada municipio tendrá unos datos diferentes, por ende digamos que no se aferran a lo que está acá como si fuese lo que deben colocar. ¿Listo? Entonces eso sería todo y muchas gracias.